por favor. Sí, tutor, es correcto, se escucha muy bien. Bueno, bueno, ¿cómo les ha ido? ¿Bien? ¿Cómo van con este inicio de semestre, con este curso? ¿Todos bien? Bueno, voy a mirar acá. Bueno, bienvenidos a estas cipas de curso de física moderna. Mucho gusto para los que no me conocen. Mi nombre es John Freddy González. Soy el director del curso y también soy tutor del mismo curso. Hoy los voy a estar acompañando en estas cipas que está relacionada entonces con la tarea 2 de teoría especial de la relatividad. Entonces, antes de comenzar, es importante tener en cuenta entonces las fechas para esta actividad que está planteada desde el 17 de febrero hasta el 5 de marzo. Este tiempo es relativamente corto teniendo en cuenta pues los tiempos establecidos para las otras actividades. Es de vital importancia que entonces desde ahora ustedes comiencen a resolver estos ejercicios que están planteados en la tarea. Muy bien, importante tener en cuenta, tenemos un foro de dirección de curso en el que ustedes pueden interactuar, pueden hacer preguntas relacionadas con las noticias del curso o alguno de esas características que tienen aquí. Sí, este es un foro de interacción social, tenemos un foro donde se publican las noticias del curso, dudas e inquietudes que se les generan a ustedes, soporte técnico del aula. ¿Sí? Es importante que tengan en cuenta esta parte. Por otro lado, también importante conocer eh, la agenda del curso para poder tener claridad de cuándo es el cierre de cada una de las tareas. Voy a dar aquí una vista rápida de las fechas que nos atañen en este momento, que está relacionada con la tarea 2, ¿sí? Con fecha de cierre el 5 de marzo, ya que quedan 13 días para el desarrollo de esa actividad. Por otro lado, tenemos también acá, en, en el curso ya está publicada también eh, la atención sincrónica, ¿sí? Hay una propuesta de tutor en línea lunes, miércoles y viernes de 3 a 4, ¿sí? Es una atención sincrónica donde yo como director de curso voy a estar pendiente de todas esas inquietudes por Teams. Sin embargo, pues yo también ya creé un grupo de Teams donde por ahí he estado publicando toda la información relacionada con el curso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, perfecto. Aquí en el acompañamiento docente tenemos los encuentros sincrónicos vía web conference. Y aquí están entonces las fechas de cada una de las web conferencias. Y cuando se ejecute la web conferencia, pues de igual manera, pues aquí se subirá la grabación para que ustedes tengan acceso a esta información. La siguiente web conferencia va a ser entonces el 6 de marzo y ya en esa parte pues vamos a tratar temas de la tarea 3. La otra web conferencia de esta actividad se va a desarrollar el teoría 2, tenemos aquí la fecha, el 24 de febrero. Perfecto. Ahora bien, también de curso tenemos las cipas de curso. Se las voy a mostrar acá las fechas. Yo ya se las compartí por acá por mensaje. Importante también que tengan acá esas fechas de las cipas. ¿Sí? Una cosa son las webs y otra cosa son las cipas. Entonces aquí también están las fechas de cada una de estas cipas. ¿Por qué CIPA 2.1, 2.2, 3.1, 3.2? Para hacer referencia entonces a cada una de estas actividades, ¿sí? En resumen, son dos CIPAs por cada una de las tareas. Dos CIPAs y dos webconferencias. Bien, están los enlaces, están las horas para que los tengan muy presente.
Bueno, vamos a entrar entonces en materia. Antes de comenzar con la explicación, entonces ustedes aquí en el curso se van a encontrar con los archivos relacionados con esta actividad. Voy a navegar acá en el curso para que ustedes, o los que de pronto no han entrado todavía, lo hagan ahora. Estamos en el momento intermedio, en la tarea 2, y tenemos la guía de aprendizaje, ¿sí? En donde van a estar tres archivos. Un archivo es el archivo donde están los ejercicios para la tarea, ¿sí? Entonces aquí es donde están discriminados cada uno de los ejercicios y cuál es el peso evaluativo de cada uno de esos ejercicios. En el primer ejercicio de esta tarea es un control de lectura relacionado con la lectura de estos dos capítulos del libro de Relatividad para Principiantes de Chagen Hakjan, páginas 34-59. Entonces, este primer ejercicio es realizar una presentación en una de las plataformas que ustedes elijan y que contenga estas 5 partes. Luego de hacer esa presentación interactiva como la quieran hacer, pues ustedes deben de realizar un video en donde exponga pues el contenido de la presentación. El video pues a lo sumo debería tener unos 5 minutos cuando mucho. Y allí pues ver claramente pues el rostro de ustedes y hacer la presentación de este resumen. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Dónde se encuentra esa lectura? En el anexo 3 está la lectura. Entonces ustedes la abren y aquí está entonces la lectura y se van a los capítulos 3 y 4 y realizan esta actividad. Entonces aquí tenemos entonces el capítulo 3 y el capítulo 4, que son los capítulos que están descritos acá en esta actividad. Bueno, yo me devuelvo acá. Listo, entonces, preguntas del primer ejercicio. Yolber está preguntando. Yolber, ¿cuál es tu pregunta? Hola, profe, ¿me escucha? Sí, señor, ya lo escucho. Sí, bien pueda, Yolber. ¿Aló, me escucha? Qué pena, es que Sí, casi lo señor. estaba. ¿Sí? Sí, yo lo escucho perfecto. Profe, es que ya en el ejercicio, la tarea, yo quería que me explicara un poquito sobre el factor de corrección de Lorentz. En el contexto de la relatividad, cuando un objeto se mueve a velocidades cercanas a la de la luz, la masa efectiva aumenta. Esto se describe mediante el factor de Lorentz, que se define como, aquí es la pregunta, este símbolo que parece una R, ¿qué nombre se Es obtiene? gamma, O sea, ¿qué nombre tiene? es gamma, gamma. Dice que es gamma, que es el Sí, factor de Lorentz, sí. y que V es la velocidad del objeto y que C es la velocidad de la luz. Esa era Sí, mi duda, profe. sí, Gracias. yo ya voy a hacer esa intervención para que aclare un poquitico el panorama, ¿listo? Bueno, entonces, bien, en el ejercicio 2 tenemos la interacción con un simulador de GeoGebra. Entonces hay que tener aquí una precaución porque el enlace que quedó en esta actividad es de una actividad que está en alemán, ¿sí? Está en alemán. Entonces, aunque es fácil de interpretar lo que está acá, yo les compartí un enlace al Teams de esta misma simulación, pero ya con el arreglo para que esté en español. Entonces, yo se los voy a compartir por el mensaje de esta llamada para que ustedes lo tengan ahí. Entonces, aquí en este experimento de Michelson-Morley, ya está la interfaz gráfica en español para que ustedes la puedan entender un poco mejor, ¿sí? Entonces, aquí se las voy a explicar. Entonces, esta es la interfaz de esta simulación, ¿cierto? ¿Qué, qué se supone que es esta simulación? Esta simulación, eh,
Cuando está aquí este aviso del éter, yo abro un apuntador. Cuando tenemos aquí este aviso del éter, nosotros aquí estamos bajo la premisa de que el éter está en nuestro alrededor y todo lo que se mueve pues está inmerso en el éter. ¿Cuáles son las cosas que hay que tener presentes acá? Ojo, esta velocidad que aparece aquí es la velocidad con que se mueve el laboratorio móvil. Y como estamos hablando de que son velocidades cercanas a la velocidad de la luz, pues aquí tenemos que este simulador llega hasta 0,99. O sea, llega hasta casi la velocidad de la luz, pero no la va a igualar. Cuando en el texto acá nos dicen que acá en la actividad, espérame, en la actividad en el libro, perdón, ¿dónde, dónde tengo yo la página acá del libro? Un segundito que se me perdió aquí la pantalla que tenía aquí compartida. Vamos acá. Entonces acá, entonces primero tener en cuenta que este enlace pues les va a causar dificultades. Yo les sugiero que lo hagan con el enlace que yo les envíe nuevo. Aquí cuando nos dice que use la velocidad del éter en dirección horizontal positiva, esta dirección del éter, esta velocidad es teórica. Ya está dentro de la aplicación, no hay que mover esta velocidad. ¿Qué es lo que sí se altera en la simulación? Cuando yo, cuando yo tengo esta simulación acá, cuando yo tengo esta simulación acá, eh, lo que nosotros vamos a tener entonces es cómo variar la velocidad de este laboratorio que se está moviendo sobre la Tierra. Aquí tenemos varias cositas para tener en cuenta. Eh, Aquí tenemos el emisor, que es la fuente donde salen los rayos de luz. En este caso, pues esta simulación se hizo con unos rayos láser. Entonces, de aquí salen unos fotones y al chocar con esta placa, que es un espejo, va a hacer que una parte se refleje y otra se refracte, ¿sí? Entonces, al final van a llegar aquí al receptor. Y lo que vamos a mirar acá en esta simulación es cómo ese tiempo se va afectando a medida que nosotros vamos aumentando la velocidad del laboratorio en tierra. Eh, este C2 y este C1 son otras placas que están acá, otros espejos que hacen que ese haz rebote, ¿sí? Eh, bien, entonces acá, cuando yo tengo un ángulo de 0 grados, ¿sí? Cuando yo lo voy a iniciar a la simulación, vemos que los dos fotones se mueven, rebotan y observen que aquí llegó con una diferencia de tiempo, ¿sí? Esa diferencia de tiempo es la que nosotros estamos verificando ahí, que supuestamente que hay una interacción del éter. Sin embargo, más adelante les dicen que cambien esta posición, hagan un giro a 45 grados y vuelvan y hagan el lanzamiento y verificar qué pasa con ese fotón, si hay una, si hay una diferencia en el tiempo respecto a esa posición, ¿cierto? Entonces, miren que aquí tenemos una corrección de 0, ¿cierto? O sea que es de un tiempo exacto ahí. Eh, ¿Qué botones tenemos acá? La velocidad de la animación que nos va a permitir a nosotros, ¿cierto? Cambiar la rapidez con que se mueve el laboratorio, ¿cierto? Para hacer el análisis. Cuando yo hago la simulación y la corro para que esos fotones se muevan, al final cuando termina el proceso, aquí de nuevo es como para reiniciar. Bien, entonces acá, cuando aparece el fondo así como de este color, ¿qué color es? Como rosadito, es porque estamos supuestamente con el éter, ¿cierto? Pero cuando yo cambio a mirar ya la contracción de la longitud, yo ya lo que estoy analizando es cómo varía esto, ¿sí? Cómo varía. eh, y vamos a mirar entonces esas diferencias de tiempo, ¿sí? Y esas diferencias de tiempo son los que nos va a permitir a nosotros entonces interpretar el factor de Lorentz. Porque el factor de Lorentz es el que nos va a permitir realizar todos esos cálculos.
¿Cómo se evidencia la contracción de la longitud? Miremos que si yo le doy mover a este laboratorio, observen que el tamaño del espejo no cambia, tampoco cambia el tamaño del laboratorio. Pero cuando yo le doy contracción de la longitud, a medida que yo me voy aumentando aquí en la velocidad, observen que para velocidades pequeñas, comparadas con la velocidad de la luz, pues no va a haber una contracción significativa. Pero si yo me acerco a la velocidad de la luz, observen que hay una contracción en las medidas. Esa es la contracción de la longitud, ¿sí? Entonces también puedo hacer ese análisis y podemos mirar aquí esas correcciones en los tiempos. Estos datos son los que vamos a necesitar nosotros para poder hacer la otra parte del laboratorio, ¿sí? Eh, También tenemos acá una forma de quitar como por así decirlo, el laboratorio y mostrar solo, por ejemplo, cómo interactúan los fotones. Y podemos ver entonces cuando el botón sale, ¿sí? Mostrar solo los botones, quiero una velocidad más cortica y voy a darle iniciar, ¿sí? Entonces vamos a ver cuando los fotones pegan y se refractan y otros se reflejan. Bien. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí en este laboratorio? Su manejo, ¿sí? El manejo. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Yo les voy a compartir un documento en donde se va a resumir la utilización, cómo se maneja este experimento. Yo se los voy a enviar de una vez, pero regálenme aquí, por favor. Yo hago una corrección que aquí me faltó colocar mi nombre. Y yo les voy a compartir este texto también para que tengan la teoría de cómo van a trabajar este, esta aplicación, ¿sí? Se los voy a compartir de una vez aquí al chat de estas cifras para que ustedes lo tengan presente, ¿sí? ¿Estamos bien de audio? ¿Me están escuchando? ¿Siguen vivos ahí? Sí, Estoy hablando señor. yo solito acá. Bueno, ojo pues que de pronto se me desconecta acá la comunicación y estoy yo hablando solo. Bueno, yo les voy a compartir de una vez aquí eh, las instrucciones de cómo manejar esa simulación, ¿sí? Entonces yo se las voy a abrir aquí para que le demos una lectura a esto acá. Aquí es el asunto. Entonces, esta aplicación comienza con la idea clásica de un éter en reposo en un espacio absoluto con un tiempo absoluto, ¿sí? Recuerden que esto que dice acá es la definición clásica, ¿sí? Sin tener en cuenta interacciones con velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Entonces aquí decimos que el laboratorio eh, se mueve horizontalmente respecto al éter con una velocidad v, que es un porcentaje de la velocidad de la luz. Y es un ángulo rotatable, perdón muchachos, que aquí también se me fue, es que rotable, ve, aquí no me corrigió. Bueno, ese es el viejito. Bueno, un ángulo rotable. ¿Cuál es el ángulo rotable? El de la aplicación. Pues es este ángulo de acá. Este ángulo que tenemos nosotros acá es el que es rotable, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, profe. Muy bien. Entonces acá pues hacen una descripción de qué es M1 y M2, pues estos son los otros espejos que están en diferentes caminos, ¿sí? El paso 2 es el cálculo del tiempo de diferencia con el éter, ¿sí? Entonces aquí está la instrucción de qué es lo que vamos a hacer y cómo lo van a hacer acá con la aplicación, ¿sí? Yo les comparto este para que ustedes también tengan un insumo adicional para resolver esta actividad. Bien, ahora vámonos en materia acá en cuanto a lo que necesitamos. Bien, entonces en esta unidad pues vamos a trabajar la teoría especial de la relatividad como les acabo de mostrar. Es una teoría revolucionaria formulada por Einstein en 1905. Eh, y con esta postulación de esta teoría de la relatividad especial se lograron resolver unos conflictos que había respecto al cálculo de algunas medidas
cuando se utilizaban objetos celestes, entonces no nos servía la misma mecánica clásica común. Bien, entonces vamos a mirar acá qué es el factor de Lorentz entonces. Perfecto, entonces aquí miremos acá la introducción. Pues bien, entonces la teoría especial de la relatividad propuesta por Einstein en 1905 revolvió nuestra comprensión del tiempo, el espacio y la energía. Por ejemplo, en la conferencia en Berlín en 1915, Einstein explicó cómo su teoría resolvía anomalías en la órbita de Mercurio debido a la influencia gravitacional del Sol, un problema que en la mecánica clásica no se puede explicar. En esta presentación exploraremos los principios fundamentales desde los postulados básicos hasta sus implicaciones en la física moderna. Bien, ahorita sí entremos en materia, que es el factor de Lorentz. Entonces, en la teoría especial de la relatividad, el factor de Lorentz o factor gamma es un término que aparece frecuentemente en las ecuaciones de la teoría, por lo que se le suele dar un nombre propio, gamma. Ahorita que me preguntaban como por esa letra que parece una R, ¿cierto? Es la letra gamma. Entonces, la cual permite describir más brevemente las ecuaciones y las fórmulas de esta teoría. Entonces, ¿quién fue Lorentz? Pues Lorentz fue pues, un científico. eh, Miremos acá. Entonces, ¿qué es ese factor de Lorentz? Para que lo tengan presente allí. El factor de Lorentz o factor gamma es conocido como un factor de corrección y se utiliza para describir cómo se alteran las medidas de tiempo, longitud y masa de un objeto que se mueve a una velocidad cercana a la luz, ¿sí? En comparación con un observador en reposo. Y se define de esta manera. ¿Cuáles son los términos que aparecen acá? Importante que lo tengan ustedes allí. Eh, este, estas dos ecuaciones son análogas, simplemente que la última está simplificada ya, esta está simplificada. ¿Y qué contiene? Contiene entonces aquí al número 1 y le resta entonces v al cuadrado. Entonces en este caso ese v al cuadrado pues es la velocidad que es cercana a la velocidad de la luz, ¿sí? Y este c cuadrado pues es la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Cómo vamos a tomar, con qué valores vamos a tomar esta velocidad de la luz en el vacío? Es aproximadamente 300 millones de metros sobre segundo, ¿sí? Esa es la aproximación eh, de la velocidad de la luz en el vacío. ¿Tienen preguntas de la forma de la ecuación del factor de Lorentz? Para hacer aquí de pronto un énfasis en esto. ¿O seguimos? Yo sí tenía dudas, qué pena, Bueno, bien pueda. pero yo tenía anotado acá. Dice que el gamma es el factor de Lorentz, ¿no? Y que la Correcto, v sí, es la velocidad del objeto y c es la velocidad de la luz. correcto. Bueno, la energía total de un objeto en movimiento relativista se puede expresar como E igual a gamma por R Gamma, por C a las 2. Ahí me perdí. sí. Sí, bueno, esta hace parte ya de la parte para de los últimos ejercicios, ¿sí? Todavía no han llegado hasta allá, pero yo ya se los voy a mostrar, ¿listo? Cuando les muestre qué es la energía relativista, qué es la energía cinética, la energía mecánica relativista, ¿sí? Pero todo tiene que ir relacionado con el factor gamma. Lo vamos a necesitar el factor gamma. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Entonces, bien, vamos a continuar acá con esto. Entonces aquí ya lo vamos a utilizar. Entonces, una aplicación directa de este factor de corrección se da en una interacción que tienen unas partículas que se llaman los muones. Resulta que los muones son unas partículas subatómicas que se producen cuando los rayos cósmicos chocan contra la atmósfera terrestre. Y esos rayos cósmicos tienen una vida media de 2.2 microsegundos. Entonces, ¿qué pasa? La discusión que se daba era que a pesar de que estos muones tenían esta vida media tan corta, ¿cómo eran capaces de llegar hasta la superficie? Entonces, eh,
trataban de darle una respuesta a eso, ¿cierto? De qué era lo que pasaba con esto, por qué se le alargaba la vida media a ese muón al chocar contra la Tierra. Entonces ahí fue cuando Lorentz entonces encontró que había una diferencia en los tiempos a medida que los objetos se acercaban a velocidades cercanas a la luz. Entonces, una teoría dice que entre más, o sea, si entre más rápido me mueva, voy a ganar, voy a ganar mayor masa, ¿cierto? Sí, porque eh, a medida que eso avanza con esa velocidad, pues el factor de Lorentz va a hacer que esto incremente. Por ejemplo, acá en este ejercicio, eh, cuando yo calculo el factor de Lorentz, me da que ese factor de Lorentz es 7,09, ¿sí? Entonces, ¿cómo calcular ese tiempo que se dilató, ¿cierto? Ese tiempo dilatado. Pues tengo entonces que calcular a través del factor de Lorentz, que es como una conversión o una aproximación para que los cálculos se puedan ejercer desde un punto de vista fijo en tierra o desde de un punto de vista en movimiento. Entonces, aquí en este ejercicio vamos a utilizar el factor de Lorentz. Por ejemplo, ¿cómo calcular el tiempo de viaje del muón? Entonces, asumiendo que más o menos la atmósfera terrestre está a 10 kilómetros por encima de nosotros, el tiempo de viaje se calcula derivada de la ecuación de la velocidad de la mecánica de Newton, que es la velocidad, es distancia sobre tiempo, ¿cierto? Entonces, si queremos despejar el tiempo, pasamos a despejar la velocidad. Entonces, asumiendo que ese muón se mueve a una velocidad cercana a la de la luz, vamos a calcular ese tiempo de viaje y nos da que es 33,4 microsegundos. Y lo mismo pasa con el tiempo, ¿sí? Lo mismo pasa con el tiempo dilatado. ¿Cómo calculamos ese tiempo dilatado? Pues el factor de Lorentz nos ayuda a verificar ese tiempo, cuánto se dilató. El tiempo en la vida media, perdón, la vida de este muón es de 2,2 microsegundos, ¿cierto? Y cuando yo voy a calcular ese tiempo, cuánto se dilató, pues yo tengo que coger el tiempo de vida y lo multiplico por el factor de Lorentz. Y vemos que ya ese tiempo de vida aumentó, ¿sí? Entonces que pasó de 2,2 a 15,6 microsegundos, ¿sí? Eso es lo que nos ayudan a... Este factor de Lorentz nos permite pues hacer estos cálculos muy precisos, ¿sí? Eh, ¿Cuál sería la conclusión acá? Si la dilatación del tiempo, los moles no tendrían suficiente tiempo para viajar a la superficie de la Tierra antes de desintegrarse. Pues su vida media sin movimiento sería tan solo de 2,2 microsegundos. Sin embargo, debido a que su tiempo de vida se extiende aproximadamente 15,6 microsegundos, bajo la relatividad, entonces puede recorrer esa distancia y llegar a la superficie. Entonces, los detectores llegaron a contar entonces un muón por cada 10 centímetros por minuto. Entonces, con ese fenómeno se validaron pues las predicciones de la teoría de la relatividad de Einstein, en la que se formula que el tiempo y el espacio no son absolutos. Esto depende entonces del estado de movimiento o de reposo del observador, ¿sí? Entonces ahí pasamos de estudiar esta física general a mirar ya esta física a través de la relatividad. ¿Tienen preguntas de esta diapositiva para seguir con la siguiente? Tutor, qué pena interrumpirlo, tengo una pregunta. O sea que, ¿alguien me puede explicar? Quiere decir que entre más rápido se mueva un objeto, si yo me muevo a la velocidad de la luz, o sea que miro lo demás lento, como si estuviera en pausa, digámoslo así como miran Eh, las moscas, ¿sí? o sea, por ejemplo, si yo lo veo a usted que va a la velocidad de la luz, ¿cierto? Y yo estoy en reposo, eh, el, a mí me va a pasar más el tiempo que a usted, o sea, es como si usted estuviera andando más lento. O sea, hay una analogía que dice que si usted se va en la nave espacial a la velocidad de la luz,
y empieza a mover una manito, a medida que usted vaya avanzando, el movimiento de esa manito se va haciendo más lento. Esa es la famosa dilatación del tiempo, como que se extiende, ¿sí? Y cosa contraria le pasa a la longitud, que las longitudes se van acortando. ¿Estamos de acuerdo? Tutor, o sea que eso aplica como para los, ¿cómo se llaman? Los agujeros negros, que cuando se acercan más a un agujero, como que lo miran más, hay dilatación del tiempo, algo así. Lo que pasa es que Pero ahí luego, cuando uno se acerca a un agujero negro, como ahí hubo un objeto muy masivo, lo que hace es que ahí se deforma el espacio-tiempo. Entonces los rayos no entran directamente al agujero, sino que se desvían, ¿sí? Hay como una desviación de esos rayos. Eh, sí, es una muy buena analogía esa. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar entonces de ese interferómetro de Michelson, que es el que estamos acá tratando de explicar con el simulador de GeoGebra. Entonces, ¿qué es ese o cómo se construyó ese experimento? Entonces, básicamente es este gráfico que aparece acá, ¿sí? Observen que aquí se muestra un disparador de un haz que choca y ese haz choca contra un espejo y hace que esos rayos uno se refracte y otro se refleje, y al chocar con los otros espejos, pues vamos a tener aquí una diferencia de tiempos en el receptor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se creía? Que como había una sustancia que denominaban éter, y ese éter se movía a una velocidad cercana a la de la luz, entonces con ese experimento se logró demostrar de que ese flujo, o ese medio, el éter, no existía, porque cuando un protón de estos eh, se movía en la dirección del éter, pues iba a aumentar su velocidad significativamente. Y con este experimento, pues se logró demostrar que no, ¿sí? Entonces, la misión de este ejercicio es que ustedes puedan analizar la diferencia de esos tiempos y después hacer una gráfica de interferencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a pasar entonces acá. Primero, pues hay que configurar el experimento, ¿cierto? El experimento simula un laboratorio que se mueve horizontalmente con una velocidad v en relación con un éter en reposo. Entonces se emiten dos fotones desde una fuente hacia espejos a través de un espejo semitransparente. Debido al movimiento del laboratorio, los tiempos de recorrido de los fotones son diferentes, lo que debería cambiar el patrón de interferencia si existiera un éter. Ahora bien, aparece también otro término que es la contracción de la longitud. Al activar la opción contracción de la longitud, los fotones tienen el mismo recorrido en el interferómetro y por lo tanto la diferencia de tiempo entre ellos es cero, manteniendo un patrón de interferencia constante. Cambia un sistema inercial. Al cambiar a un sistema inercial sin la opción coordenada temporal, nos concentramos en la contracción de la longitud, lo que lleva nuevamente a que los fotones tengan el mismo tiempo de recorrido, resultando en la misma diferencia de tiempo. La dilatación del tiempo se observa en los relojes de la fuente y el detector, pero no afecta la duración del vuelo de los fotones, ¿sí? Entonces, eso es a grosso modo lo que pretende explicar el laboratorio. Bien, vamos acá entonces, ¿cuál es la ecuación que nos permite modelar la dilatación del tiempo? Entonces, ¿cuándo ocurre la dilatación del tiempo? Este fenómeno ocurre cuando un objeto se mueve a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. En este caso, el tiempo observado desde un sistema de referencia en movimiento, por ejemplo, un reloj en una nave espacial, transcurre más lentamente en comparación con un reloj en reposo. Ahí creo que está como la clave para entender un poco esa parte. Que me participó ahorita, que no le alcancé a ver el nombre acá, me estaba preguntando de la nave espacial. Bueno, entonces yo creo que con este párrafo pues resume un poco de lo que ustedes estaban pensando.
¿Cuál es entonces esa fórmula para poder encontrar la dilatación del tiempo? Entonces este fenómeno se refiere a la manera en que el tiempo se alarga para un observador que se mueve a una velocidad significativa en comparación con la velocidad de la luz. Y la fórmula es, entonces, esta figura, esta letra que aparece aquí como un triángulo se llama delta y es utilizada para representar incrementos. Entonces aquí dice que es delta t', es el tiempo medido por el observador en movimiento. ¿Sí? Entonces aquí entra el factor de Lorentz. Entonces este es la diferencia de tiempo medido por un observador en movimiento. Y esta sería la diferencia de tiempo de un observador en reposo. Entonces, ¿qué es lo que nos permite entonces el factor de Lorentz? Hacer esa corrección en el tiempo y poder encontrar entonces cuánto se dilató el tiempo. Y yo ya les mostré que el factor de Lorentz, pues, es esta ecuación que tenemos acá. ¿Sí? Siempre teniendo en cuenta que son velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Bien, ¿tienen preguntas de esta parte acá de Lorentz? Tutor, ¿ese también aplica para el ejemplo de los gemelos o eso es diferente? Sí, 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 tiene relación. Tiene mucha Profe, relación. yo en la fórmula, ahí donde está raíz cuadrada de 1, ese 1 siempre va a ser como una constante. Sí, lo que pasa es que ahí está simplificado, porque la ecuación original es esta. Mostrar dónde está la original. Creo que yo la original la tenía aquí. Esta es la original, vean. C sobre raíz cuadrada de C cuadrado menos V cuadrado. Esta es la original, esta que está acá, ¿sí? Pero cuando uno la simplifica, perdón, acá que no, pues, aquí está, pero esta es la original. Pero cuando uno la simplifica, cuando uno resuelve aquí la raíz, ¿sí? Cuando uno hace aquí la suma de fracciones, entonces sale esta fórmula que es más reducida. O sea que sería la velocidad del objeto menos la velocidad de la luz, o sobre la velocidad de la luz. ¿Qué es? Pues, la original sería la velocidad de la luz dividido la raíz cuadrada, la velocidad de la luz al cuadrado menos la velocidad del objeto al cuadrado. Exactamente, Exacto. esa. Pero entonces, para evitar reemplazar tantas veces la velocidad de la luz, porque es una cifra alta, porque habrá que reemplazar aquí y acá, pues mejor se hace aquí, que aquí entonces hay una forma más sencilla de hacerla, ¿sí? Que reemplazando entonces simplemente acá. Esa. ¿Listo? Bueno, muy bien, vamos acá. Estamos con el interferómetro. Bueno, entonces estamos aquí en la dilatación del tiempo, ¿sí? Entonces, importante entonces que siempre vamos a tener el factor gamma en todas partes, el factor de Lorentz, ¿sí? Bueno, entonces esa es la dilatación del tiempo. ¿Tienen preguntas de esta dilatación del tiempo? Tutor, ¿y se puede encontrar la L mayúscula por esa gama? ¿Da lo mismo o es diferente eso? ¿La qué? ¿La qué? La L mayúscula. Bueno, pero miremos entonces acá, en la contracción de la longitud. Me estoy revisando Aquí, acá, hay una L mayúscula con una comita igual a L sí, sobre gamma. eso, listo. Entonces, espérenme, pues, que se me está adelantando. Entonces, lista la dilatación del tiempo, que es una de las preguntas que hacen allí, ¿sí? Esta es la ecuación. Ahora, la que tú preguntas es con la contracción de la longitud, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si uno viajase a la velocidad de la luz, nuestra longitud se reduce. Eso es lo que sucede, ¿sí? El tiempo aumenta, la longitud se reduce. Perfecto. Miremos acá entonces. Cuando un objeto se mueve a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, se observa que su longitud se acorta en dirección del movimiento desde la perspectiva de un observador en reposo. Y aquí describe la fórmula. Esta fórmula usted puede despejar el término que quiera siempre y cuando pues el ejercicio lo permita. Por ejemplo, si aquí nos piden calcular la longitud medida por el observador,
pues nosotros tenemos que tener un patrón de referencia, nos tienen que dar la medida, ¿cierto? O nos dan la medida en reposo o nos dan la medida de la partícula que se está moviendo a velocidades cercanas a la de la luz, ¿sí? Uno podría hacer ese despeje. Si yo quisiera despejar aquí la L solita, entonces la L solita sería ¿quién? La L solita sería igual a ¿quién? A gamma, ¿cierto? Por L', ¿sí? Bueno, entonces aquí están las partes. Es el L' es la longitud media por el observador en movimiento y L es la longitud media por el observador en reposo. Perfecto. De igual manera, cuando nosotros vamos a hablar de momento lineal de masa y energías relativistas, también vamos a involucrar el factor de Lorentz. Entonces, como esa actividad está, o sea, estas IPAs está como para que ustedes puedan hasta alcanzar por lo menos a resolver estos primeros ejercicios de la actividad, ¿sí? Para hacerle hincapié a esta tarea. La teoría para el ejercicio 4 y el ejercicio 5 lo vamos a trabajar en las siguientes citas, para que entonces ustedes con esto que yo les acabo de mostrar, ya para la próxima cita, ustedes ya tengan el ejercicio 1, el ejercicio 2 y el ejercicio 3, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, Profe, profe. ahí qué pena. Ahí en la guía dice Sí. que la lectura de control va hasta el 17 de febrero. El ejercicio de interacción con el simulador hasta el 22 de enero. Pero entonces el video y la sustentación y el trabajo en PowerPoint ya se refiere al ejercicio 2, ¿cierto? Al que va del 22 de febrero hasta el 22, del 22 al 26. Hasta el 21 de febrero, creo que también esa era mi pregunta también, Bueno, profesor. O sea, ¿cómo se maneja es, ahí de pronto la bueno, rúbrica? espérenme, pues yo aquí les muestro. Yo creo que se refieren a esto, ¿cierto? Sí, Sí. señor. Bueno, eso es como precisamente el control que estamos haciendo, ¿cierto? En ese momento, pues, tenemos que dar la garantía para que ustedes puedan llevar a cabo este primer ejercicio, el control de lectura. En ese control de lectura, básicamente, ¿de qué van a estudiar? Van a estudiar el factor de Lorentz, ¿cierto? Ese avance es sugerido para que usted vaya haciéndolo paso a paso, de igual manera como estamos haciendo en las CIPAs y en las webs. Este ejercicio es que el ejercicio con el simulador, pues se supone que usted debe, teniendo en cuenta el plazo y el cierre de la tarea, a resolverlo entre el 22 y el 26. Pero si usted resuelve todo esto en un fin de semana, no hay problema, ¿sí? Esto es como para que usted tenga ahí como una guía de cómo debe ir. O sea, usted en ese momento, todos en ese momento por lo menos ya deben de tener el primer ejercicio. Pues hasta mañana, que es el control de lectura, haber hecho la presentación y el video de sustentación de esa presentación, ¿sí? Y ya la otra semana, ya comenzar entonces a resolver el ejercicio 2, que es el del simulador con GeoGebra, ¿sí? Estos son como los tiempos que se proponen para que ustedes los tengan en cuenta. No es que ustedes en esa fecha tengan que cargar esos ejercicios, no. Es como el avance, para que ustedes también en el foro vayan también interactuando con esas publicaciones y puedan analizar también el trabajo que han hecho sus compañeros. Es decir, que estos tiempos no se tienen como en cuenta para la rúbrica de participación en el foro. Se tendría en cuenta, digamos, como el tiempo No, de sí, 8 días antes o cómo es el tema No, ahí, o profe. sea, esto es como una suposición de cómo deberían Sí, ser los señor. avances de los estudiantes, ¿cierto? Sí, señor. Como un presupuesto. Bueno, Ujú. entonces en 2 semanas los estudiantes como mínimo, pues ya tienen que haber estado trabajando al ejercicio 1 y Mm, así está la repartición, ¿cierto? O sea que, por ejemplo, a hoy disculpe. deberían estar en el foro compartiendo el avance de la presentación o mandar el video o el resumen de la ok, lectura, lo que ustedes ok. hayan hecho, ¿cierto? Ya la otra semana, concentrarnos entonces en que la interacción en el foro sea con cosas relacionadas al simulador y así sucesivamente. Es como para darle un orden, ¿cierto?
Pero si usted aquí en la semana, en el 27 de febrero, usted apenas me está publicando el control de lectura, no hay problema, ¿sí? Pero tenga en cuenta pues que ya se está colgando con estas otras tareas. Que está como un salchichón de tienda. Sí, señor. Sí, queda apretado ahí en el nudo, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿cuál es la idea? La idea es que entre todos podamos sacarle provecho a este curso y la comunicación es muy importante. Estar verificando la información que comparten los foros, lo que yo les comparto en el chat. Yo en ese momento estoy trabajando con una aplicación. Voy a ver si la puedo terminar y se las voy a proponer, porque en esta aplicación si la logro sacar, pues aquí yo les voy a poder incluir algo de lo que ustedes van a arrojar aquí en el laboratorio. Ustedes van a tomar unos datos, ¿sí? Van a tomar unos datos que aparecen aquí y estos cálculos que pide la guía, estos cálculos que pide la guía por acá, estos cálculos que pide la guía, todos estos, pues que los hagamos en una interfaz donde podamos verificar esos datos. Entonces estoy trabajando en esta parte. No sé si alcance a sacarlo para esta semana, pero yo les hago alguna propuesta para que a ustedes les quede más fácil ese cálculo y también la graficación, porque en la actividad, acá en la actividad, pues estas preguntas ustedes las pueden investigar y darle en respuesta con lo que ustedes vieron, ¿cierto? Pero acá entonces dice que, dice que hay que hacer las gráficas. Construya los patrones de interferencia suponiendo que el éter existe a través de estas ecuaciones, ¿sí? Entonces yo también estoy haciendo un trabajo acá en esa parte para, para tratar de que ustedes tengan también ahí eh, algo que puedan calcular con códigos de Python, listo, para que sea pues un poco más técnico esa interacción con este laboratorio. Listo, Si no, ingeniero, muchas gracias. si no alcanzo a terminarlo, pues ustedes pueden graficar esto que les están pidiendo en cualquier software en el que ustedes quieran. Simplemente pues tendrían que calcular aquí entonces estos parámetros. Este T1 y este T2 que hay acá, ustedes lo van a calcular con la ecuación que tenemos aquí. Vean. T1 y T2, ¿sí? Eso lo vamos a calcular. Y eso se puede calcular en cualquier software. Puede ser GeoGebra, puede ser MATLAB, ¿sí? Simplemente entonces tener en cuenta aquí eh, la frecuencia que le piden, ¿cierto? Porque hay que calcular entonces este omega, que es la frecuencia, que por aquí se la están entregando con esta aplicación, ¿sí? Y ya para el ejercicio 3 pues ya es una aplicación entonces de lo que yo les acabo de mostrar de la contracción de la longitud y la dilatación del tiempo. Y aquí están los datos. Está el dato de la nave, está la velocidad a la que va la nave, ¿cierto? Que es la velocidad de la luz. Les dan el factor de Lorentz ya. Por ejemplo, acá sería 2.new, pero pues esa n se reemplaza por el último dígito de la cédula, entonces sería, por ejemplo, 2.8, ¿cierto? En mi caso. Dice que si su número termina en 5, pues sería 2.5. Si a alguno le termina la cédula en 0, pues sería 2.0. Y con eso entonces ya resuelven acá esta parte, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que ustedes deben de graficar ahí al final que les pide graficar unos patrones de interferencia? Esos patrones de interferencia, cuando ustedes grafican eso en una graficadora, les va a arrojar algo como esto, ¿sí? Les va a arrojar algo como esto. Entonces, yo estoy trabajando en esta aplicación para poder alcanzárselas a subir esta semana, listo. Si no alcanzo, toca del método tradicional hacerlo eh, en un software aparte, listo. Pero trataré pues de tener esta aplicación lista para esta semana o inicios de Profe, la buenas otra. tardes. ¿Y no toca hacerlo en qué? ¿En GeoGebra o qué? Sí, en GeoGebra ¿Sería es una fácil opción? hacerlo. En GeoGebra es fácil. En GeoGebra simplemente ustedes pueden trabajarlo online o pueden trabajarlo desde el computador. Bueno, ya
la preferencia de cada uno. ¿Cómo se graficaría eso? Normal, como está en la entrada. Entonces uno lo grafica y igual y le va colocando los datos, que va a ir calculando acá. Entonces ya vuelvo acá. Por ejemplo, acá, si yo quisiera graficar esta, pues yo le escribo aquí y igual a la amplitud por el seno, ¿sí? Por el seno de kx menos omega t sub 1. Entonces ya aquí usted puede darle valores a, si usted dice a la amplitud, puede asumirla a su preferencia. Entonces, por ejemplo, yo en la amplitud, yo voy a ponerle que la amplitud sea, por ejemplo, de 3, ¿sí? La amplitud sea de 3. Y este kx, que es la constante, pues la vamos a dejar ahí, le vamos a colocar un valorcito. Y con la longitud de onda que tenemos acá, listo, si eres longitud del brazo del correo, puede calcular la diferencia de tiempo, listo. Y estos diferencias de tiempo, pues ya lo hacemos en una calculadora para poder reemplazarlos aquí al final, ¿sí? ¿Cómo van a hacer esas funciones que nos van a arrojar? Nos van a arrojar funciones más o menos por este estilo, por este estilo, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, yo voy a estar atento a cómo les va con esta actividad. Traten de este fin de semana hacerla, de que se le generen esas dudas, esas inquietudes y la podamos trabajar en la próxima sesión de CIPAS, ¿sí? Yo sé que vamos a hacer un buen trabajo y ustedes están muy juiciosos, he visto mucha interacción en el foro, muy comprometidos con la entrega de la actividad 1 y yo sé que así va a ser con la entrega de esta actividad 2. Sí, señor profesor, muchísimas gracias. Bueno, jóvenes, entonces, esa sería pues como la Tutor, primera intervención, sí, señor. tutor, entonces yo puedo en el foro dejar mi desarrollo ahí para una retroalimentación o Correcto, tengo que enviarlo por es correo. totalmente correcto. Sí, por el foro se hace la realimentación Ah, listo. inmediata, sí. Sí, es importante que hagan esos aportes para que ustedes puedan ahí también eh, tener una guía, una idea, ¿sí? Yo por acá ya les he contestado. Es importante cuando interactúan en el foro porque de pronto esa pregunta que alguien se atrevió a hacerla es la que uno estaba necesitando para terminar la actividad, entonces ahí se complementa. Quería mostrarles por acá el foro, foro de discusión. Y por acá teníamos 31. Yo porque he hecho una realimentación. Alguien me estaba preguntando, bueno, listo. Miren lo importante, por aquí, por ejemplo, Brian ya me había compartido una presentación y yo ya le hice la realimentación y él va adelante, ¿sí? Entonces es importante que ustedes vayan haciendo vayan compartiendo para entonces poder revisar acá esta parte, ¿sí? No sé si tengan más preguntas, Uy, ese Brian. si necesiten alguna cosa en especial para yo explicarles acá. Bueno, muchachos. El video, profe, el video puede ser toca subirlo a YouTube, ¿no? No necesariamente, no el video a YouTube. Vea, cuando usted tenga que hacer el video, usted lo puede hacer con una videollamada de Meet y hace la grabación de Meet, no, de Teams, así como la hacemos nosotros los tutores. Le explico cómo hacerla fácil. No, profe, yo sé la metodología y el paso a paso para hacerla tranquilo. Sino que es Bueno, que yo en el pasado pues grabé un video así, ¿no? Y sí, pues
lo envié así y el profesor me dijo que no, que no pudo abrir el video. O sea, Bueno, lo no, que pasa es que hay que tener precaución ahí en lo siguiente, porque cuando usted pega un enlace en Word, pues cuando le da clic en el Word, él lo lleva al video, ¿cierto? Pero en ese momento uno tiene la información en el computador, entonces lo está llevando algo dentro del mismo computador. Pero para usted pegar un enlace ahí, pues tendrá que llevarlo a una plataforma donde cualquier persona lo pueda ver. Entonces, por eso es que a veces es importante. O que lo suban al Drive de ustedes y desde allí lo compartan, o que lo suban a YouTube y compartan ese enlace. No sé si me hago entender. clarísimo. Listo, muchachos. Entonces tengan en cuenta eso que les estoy compartiendo, las instrucciones del interferómetro. Y yo estoy terminando acá de diseñar esta aplicación y les voy a enviar de pronto una parte de la solución para que ustedes puedan hacer esas gráficas y sean más entendibles. ¿Listo? Listo. Profe, ¿me Listo, puede hacer un favor? muchachos. Señor. Sí, señor. ¿Me puede regalar una conclusión? ¿Le puedo regalar una conclusión de qué La clase de hoy. de hoy? ¿De hoy? Bueno, entonces la conclusión de hoy es que vamos a utilizar el factor de Lorentz para poder realizar esas mediciones exactas de tiempo, de longitud, en objetos que se mueven a la velocidad cercana a la luz respecto a un observador en tierra, ¿sí? Y hacer esta parte, a entender un poco esa parte de la relatividad, lo que hablábamos, ¿cierto? El tiempo a velocidades cercanas a la de la luz, el tiempo se, se dilata y la longitud se contrae. Esa será la conclusión de eso que tenemos acá. Y utilizar el factor de Lorentz entonces para poder resolver las aplicaciones. ¿Cuáles aplicaciones? Calcular entonces momento lineal, ¿cierto? Calcular entonces esta parte del ejercicio 4 que pide momento lineal, masa y energía relativistas. ¿Por qué? Porque también a velocidades cercanas a la de la luz, la masa también se va a alterar. Vamos a aumentar de masa cuando nos movemos a velocidades cercanas a la de la luz. No sé si le cumpla las expectativas esta conclusión. Perfecta. Listo, jóvenes. Entonces, así quedamos. Espero entonces que esos foros se pongan a reventar, compartiéndome entonces por lo menos hasta el ejercicio 1. Si van más allá, pues me pueden compartirlo el ejercicio 2, que es lo de simulador de GeoGebra. Listo. Listo. Entonces, así quedamos, jóvenes. Que tengan una muy buena noche, una muy buena tarde ya final del día y puedan completar esa actividad. Hasta luego, profe, que estén muy bien. Listo. Feliz tarde Sí, para todos. profe. Sí, señor. Gracias, profe. Con mucho gusto. Gracias. Con mucho gusto. Hasta luego, Bueno, gracias. hasta luego.